Hoy vamos a tocar un tema que se titula La charla interior y la canción psicológica. Vamos a empezar a explorarnos a nosotros mismos a través de esto que es el autoconocimiento, para descubrir estas dos manifestaciones psicológicas que, aunque están en todas las personas, generalmente pasan desapercibidas. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos charlando psicológicamente, y mucho menos sabemos cómo estas charlas nos duermen la conciencia, nos entorpecen, nos quitan nuestros potenciales, nos roban energía, y cómo podría ser nuestra vida mejor si aprendemos a trascenderlas. Pero para trascenderlas tenemos que hacer un trabajo interior. Empecemos entonces hablando de la charla interior. ¿Qué es la charla interior? La misma palabra lo dice. Es la inquietud, el movimiento constante de la mente que acompaña nuestras actividades diarias, porque todo cuanto nosotros hacemos generalmente es acompañado por un diálogo mental que está teniendo lugar en un segundo plano imperceptible. No nos damos cuenta, pero aquí mismo ahora ustedes sentados van a notar que su mente tiene la tendencia de hablar, de opinar, de calcular, de irse al futuro, de irse al pasado, de recordar, y todo eso lo hacemos en forma de diálogo. Pues esta es una costumbre de todos los seres humanos. Nosotros vemos a las personas en la calle operando una máquina, un chofer de un bus, una persona en un supermercado, la persona que está sentada en el parque. Parece que van concentrados, atentos, mirando por dónde van. Y lo cierto es que todas las personas que no trabajan sobre sí mismas están inmersas en un diálogo mental mientras están caminando, conduciendo una máquina o incluso cuando estamos hablando con los demás. Porque ustedes van a ver que uno está hablando y a veces está dividido en una charla y solo ve los labios de la otra persona moverse, se desconecta. Y esto ocurre porque charlar es una costumbre de la mente humana que nunca se ha trabajado. Si nosotros no hemos trabajado sobre nuestra mente humana, si no hemos hecho un trabajo de autoconocimiento, pues nuestra mente va a charlar. Y todas las personas que ustedes vean están charlando y son susceptibles a charlar interiormente. Por esta razón los grandes sabios comparaban la mente con un mono saltarín que sube y baja y que va por la selva de aquí para allá. De hecho, decía un gran sabio, Lao Tse, la mente es un mono que salta a través de la selva, totalmente fascinado por el reino de los sentidos. Cambia de un deseo a otro, de un conflicto a otro, de una idea centrada en sí misma a la siguiente. Así se describe la mente humana. Y si ustedes miran, en realidad así es. Cualquier cosa que nosotros vemos hace saltar a ese mono. Vamos por la calle y vemos una pelea de una persona y eso hace saltar nuestros monos mentales. ¿Cómo nos aconsejan los sabios que actuemos? Nos dicen, deja partir ese mono. Aprende a vivir sin ese mono. Ese mono no es inteligencia. Seguir ese mono no es lo que nos conviene, sino dejarlo partir. Pero lejos de eso, nosotros nos aferramos a ese mono. Nos hemos vuelto adictos a la inquietud mental. A tal extremo que si nuestra mente no está en inquietud, si no estamos dialogando psicológicamente, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar algo que genere charla interior. Si de pronto nos levantamos y estamos tranquilos, ¿qué hace la mayoría de gente? O prende el televisor, o prende la radio, o se mete a una red social. Y eso es empezar a llenar nuestra mente de alteración, de agitación, de información que muchas veces no es relevante para nuestra vida. Porque vemos que en las noticias nos están hablando de un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo, con nuestra realidad inmediata y con los problemas que de verdad nos deberían interesar, con nuestros problemas existenciales a los que muchas veces no les prestamos atención. Entonces, en esta conferencia buscamos que ustedes se observen en su diario vivir, que vean cómo cuando están cocinando, cómo cuando están yendo a tomar un bus o conduciendo el coche, hay una inquietud mental que se llama charla interior. Que observen, por ejemplo, esta mañana, seguramente estaban charlando, de pronto cuando venían conduciendo. ¿Se acuerdan de qué charlaron? No nos acordamos de ninguna de esas charlas.
Sin embargo, creemos que estas charlas son elegidas voluntariamente, son conscientes. Creemos que son útiles y que son funcionales para vivir. Por eso nos aferramos a ellas, por eso tenemos esa gran costumbre de charlar. Preguntémonos entonces, ¿estas charlas son inteligencia? No, no son inteligencia. Las charlas mentales son desorden mental, porque tengan en cuenta, si ustedes se observan, que no son ustedes los que eligen el movimiento psicológico de su charla mental, sino si ustedes ven, por ejemplo, una pancarta, esa pancarta es la que los hace charlar sobre un producto determinado. Si ustedes ven una persona vestida de una manera estrambótica, esa persona es la que los hace dialogar. No es que ustedes quieran dialogar sobre eso. Nuestras charlas son desorden. Observen otro ejemplo. Imaginen una persona que tiene que enfrentar una entrevista. Va a una entrevista de trabajo. ¿Y qué hace antes de ir? Pues obvio, esa persona está tensionada porque quiere el trabajo y empieza a dialogar en su mente lo que debe decir, cómo debe prepararse, lo que debe evitar decir. ¿Y qué pasa cuando llegue al trabajo? ¿Será que va a tener claridad? No. Lo cierto es de que nuestra mente va a estar tan confundida que esa persona va a decir justo lo que no debía decir. Y lo que debía decir no lo dice. Luego, llegamos de la entrevista de trabajo y nos encontramos tranquilos en nuestra casa y de pronto ahí nos empiezan a aflorar todas las ideas. Uy, es que yo le hubiera dicho esto, es que hubiera hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando la mente está calmada, es que surge todo con naturalidad. Todo lo que está ahí en la mente aflora tranquilamente. Pero si nuestra mente está atiborrada de información, llena de presiones que le hemos metido en el pasado, con charlas interiores negativas, de miedo, de incertidumbre, cuando queremos ir por esa información, pues tenemos un problema de indigestión psicológica. Un bloqueo, exactamente. Por eso los grandes sabios no solamente comparaban la mente con un mono, sino también con otro animal. ¿Cuál era ese? Exactamente, el burro. El burro es un animal terco que en un momento dado, aunque puede llevar cargas muy pesadas, él dice no me muevo y no me muevo. Y una persona puede estar llevando una carga y si el burro decide no moverse se queda ahí, parado. O peor aún, se tira de patas y ahí quedó. Y nadie lo mueve porque es terco. Y así somos nosotros, nos comportamos como el burro, porque sin tener la razón, sin tener sentido común, que por ahí leí es el menos común de los sentidos, nos convencemos de una cosa y nadie nos la saca. Y entonces nos quedamos aferrados a nuestra ignorancia, cometiendo siempre los mismos errores. Por eso los grandes maestros nos enseñaron que tenemos que montarnos en el burro, tal como lo hizo Jesús cuando entró triunfante a Jerusalén. Entró montado en un burro. Esto quiere decir que el maestro tiene que montarse sobre esa mente, que es animal, que es parte de nuestra naturaleza, que puede ser útil para muchas cosas, pero que sin domar, sin ejercitar, sin doblegar, sin controlar, pues nos va a traer más tropiezos que ayudas, ¿cierto? La mayoría de nuestros sufrimientos no provienen de nuestra propia mente. Tenemos abrigo, comida, refugio, tenemos todo para vivir bien. ¿Y por qué no vivimos bien? Porque domina esta cabeza a ver si puede. Eso es lo más difícil. Domar al burro entonces es una gran obra maestra en la que debemos fortalecernos y prepararnos. Por eso también decía Buda, la mente es vacilante, inquieta, inestable, difícil de controlar y de sujetar. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Así como el arquero con gran cuidado y destreza endereza una flecha, de modo similar el sabio pacientemente endereza la mente. Con una mente derecha se van a quitar muchos problemas de encima, muchos sufrimientos, porque como lo mencioné ahora, la mayoría de nuestros sufrimientos no provienen de las circunstancias ni de la relación con las personas, sino de lo que dice nuestra propia mente. Así que, si ustedes salen de acá y empiezan a observar esa tendencia, esa manía de dialogar internamente, se van a dar cuenta de que las charlas interiores tienen una gran relación con el sueño de la conciencia.
De hecho, aquí no solamente decimos que las charlas están relacionadas con el sueño de la conciencia, sino que son el sueño de la conciencia. Ahora, observemos que la charla interior es el germinador de yoes, porque todos nuestros yoes agarran un tamaño desproporcionado después de haber comenzado en una charla interior. ¿Qué pasa si uno corta ahí la charla? Si se da cuenta que es un yo, terminó, ya volvió a estar consciente y entonces no permitió que ese yo lo llevara a un estado inferior. De lo contrario, deje uno que esas charlas comiencen y van a surgir los estados interiores equivocados. Resentimiento, venganza, depresión, celos, preocupación. Todos estos son chicles para el burro, que masca y masca y masca y masca y nos va a llevar cuesta abajo a estados profundos. El resentimiento nos puede llevar a una cuestión de venganza. ¿Cuántas acciones no se han hecho con venganza, por odio? Odio que se ha alimentado en una charla interior. Una depresión, ¿a dónde nos puede llevar? Al suicidio, por ejemplo. Ustedes van a quedar aterrados, pero investigando me di cuenta que la mayor causa de suicidio, de muerte acá en España, no natural, es el suicidio. ¿Cómo puede ser? Un país donde la gente lo tiene todo. ¿Por qué? Porque no sabemos trabajar interiormente y tenemos un montón de problemas psicológicos que no sabemos manejar. Celos, preocupación, etcétera, todo es el mismo embrollo. Si nos enseñaran a trabajar esos pequeños diablitos que nos están hablando, pues podríamos romper todo eso y evitarnos cuántos problemas, cuánto sufrimiento, si uno trabaja sobre la charla interior, ¿cierto? Bueno, ahora los que empezamos a vivir de una manera distinta, porque tenemos un conocimiento, porque vemos que toda la vida nos han lavado la cabeza con un orden social, con un sistema que está patas arriba, empezamos a vivir de una manera distinta, pueden surgir charlas interiores que nos van a generar un panorama de terror, porque como no estamos haciendo lo mismo que los demás, las demás personas nos critican y estas charlas son un obstáculo para el camino interior. Porque si somos criticados empieza la charla, uy, pero es que qué tal que yo me esté volviendo loco, qué tal que yo esté en una secta, qué tal que es que el día de mañana me haga falta, qué tal que es que me quede solo. Y así hay un montón de diálogos internos que van a crear o van a producir en nosotros sensaciones de desaliento y nos van a hacer retroceder e incluso abandonar el camino interior. Si nosotros trabajamos esto, pues vamos a tener una fortaleza extraordinaria y aprender a vivir sin mente, a caminar adelante. Y cuando vienen los problemas, pues tenemos la energía para enfrentar los problemas reales. Así que este es un enemigo que uno tiene que trabajar. Y pensemos ahora, ¿qué pasa con la energía? ¿Cuánta energía gasta uno dialogando interiormente? Uno no se da cuenta de eso, pero la energía que uno está gastando es descomunal. Póngale que van en un bus de aquí a Madrid, están sentados, llegan supremamente agotados, no tanto fue por el viaje, sino porque va a esa cabeza, hágale y hágale y hágale y hágale y hágale y hágale y hágale, hablando cosas que cuando llegan al destino no saben que estaban hablando. Porque el pensar gasta energía, satura, agobia. Y nosotros cuando queremos vivir de una manera distinta necesitamos mucha energía. Más energía de la que necesita una persona para vivir de manera ordinaria. Porque para nadar contra la corriente se necesita el doble de energía. Para tener bienestar, porque el bienestar interior es energía, es salud. Cuando ustedes se levantan temprano en la mañana, tienen disposición para hacer las cosas, ¿verdad? Se sienten con entusiasmo, quieren hacer proyectos. Pero ahorita hasta ahora es difícil mantenerlos despiertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cansados, porque no tienen energía, es lógico. Entonces, la energía es muy valiosa y si uno aprende a ahorrar su energía, pues va a tener energía para enfrentar las batallas contra los yoes. Enfrentar las tentaciones, porque el yo nos dice, uy, váyase a hacer tal cosa, piérdase en tal otra, y cuando uno tiene energía uno le dice, no, esto es un yo, esto es un pensamiento de preocupación, fuera, fuera tú, fuera allá, y puede uno manejar las cosas,
Pero cuando ustedes están así cansados se van a dar cuenta que a veces no pueden vencer sus propias tentaciones, sus propios malos pensamientos. Decaen con facilidad porque no tienen energía. ¿Qué hay que hacer para tener energía? Pues no desperdiciarla. Esta es la materia prima de todo lo que hacemos. Ustedes pueden tener muy buenas ideas de lo que van a hacer durante el día, pero si no tienen energía, no alcanzan a hacer ni un 10% de lo que se propone. Entonces se dan cuenta que dicen, ay, hoy voy a hacer esto, esto y esto, y terminaron haciendo solo una cosa. Porque no saben ahorrar su energía, canalizar su energía. Así que bueno, ¿cómo vamos a hacer para sacar ese burro? Darle una patada, eche para afuera, y al mono también. ¿Es posible trabajar esas charlas internas? A eso es a lo que nos vamos a proponer. Por un lado, cuando queremos trabajar las charlas internas, tenemos que ver que hay dos trabajos. Una cosa es detener las charlas y otra cosa es dejar de charlar. ¿Verdad? Una cosa es que estamos en una charla y nos damos cuenta y la vamos a parar. Y otra cosa es que la mente se vuelva más sosegada, más tranquila. Que ya no vivamos con esa manía de estar charlando y nos toque estar deteniendo las charlas. Pues bueno, lo primero, ¿cómo se hace? Si queremos detener una charla, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Exactamente. Lo primero es darnos cuenta de que estamos inmersos en una charla. Porque eso es tan natural en nosotros, tan cotidiano, tan frecuente, que es invisible. Así que si uno se da cuenta que está en una charla, ahí tiene un punto de partida para empezar. Hay que proponerse bien esto porque hacer una actividad sin charlar requiere que nos dediquemos a eso. Que se lo proponga uno, a ver, voy a hacer esta comida sin charlar. Porque si uno no se lo propone, al rato está charlando. Entonces, con atención y con la ayuda de la muerte psicológica, podemos recuperar constantemente la atención. Y decir, esta charla no la voy a permitir, así parezca inteligente, así parezca productiva. Esta actividad la voy a hacer sin dialogar. Ahora voy a ir caminando al supermercado, voy a ir sin dialogar. Voy a prestar atención a lo que se presente y estar atento a que no haya diálogo interior. Y van a ver la diferencia en cómo experimentan las cosas. Ahora, si queremos que esa mente deje de ser parlotera, que deje de ser habladora, necesariamente hay que meditar. Porque la mente inmadura es la que habla por naturaleza. La mente frágil. La mente susceptible, la mente que está preocupada por el futuro, obviamente va a hablar. La mente que tiene miedo a la opinión de los demás, vive hablando. La mente que le gusta estar en el pasado, vive charlando. Entonces tenemos que preguntarnos por qué estamos charlando sobre eso en particular. Porque las charlas nos revelan a qué es a lo que nosotros le damos valor. Es decir, nuestra mente solo nos va a hablar de cosas a las que nosotros le damos valor. Si yo le doy valor a la moda, entonces veo que mi mente está hablando sobre moda. Pero cuando yo comprendo el poco valor que tiene lo que mi mente está diciendo, pues esas charlas dejan de funcionar. Cuando yo ya no le doy tanto valor a lo que la gente dice, pasa una situación en la que de pronto quedo en ridículo y mi mente ya no dialoga más. No le sigo dando madeja a eso. O tengo más facilidad para decir ya eso que quede ahí, ya está, que sea lo que sea. Pero entonces no hay ese nerviosismo de la mente que se agarra de un diálogo mental. Ahora, también podemos, si queremos disminuir esta tendencia de dialogar, ejercitarnos porque hay muchas prácticas para sosegar la mente. Si ustedes hacen una meditación, por ejemplo, en esa meditación pues empieza uno a ver la tendencia que tenemos de charlar psicológicamente. Y por medio de estas prácticas lo que hacemos es de que educamos nuestra mente para que en el diario vivir esté más sosegada, más tranquila, menos dialogar, menos inquieta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hemos educado. Una mente educada cuando tiene un problema encuentra mucho más fácil la solución porque tiene claridad, tiene tranquilidad, tiene calma y en esa calma encuentra la solución a los problemas.
Una mente que no está educada, cuando tiene un problema pequeño se altera y quiere hacer muchas cosas a la vez y no puede encontrar la solución a los problemas. Así que, meditando, matando yoes, trabajando la muerte en marcha y haciendo todas estas prácticas de autoconocimiento, pues aprendemos a vivir más presentes en lo que estamos haciendo y a dejar de estar metidos en esos diálogos internos. ¿Se entendió hasta acá lo que es la charla interior? Porque bueno, hay un anexo de esta conferencia que está muy relacionado, que nos lleva a estudiar un problemita que surge de la tendencia de charlar, que son las canciones psicológicas. ¿Qué es la canción psicológica? Es un diálogo interno de autoconsideración que gira en torno a un evento del pasado que aún no hemos podido trascender ni comprender. Como tenemos la tendencia de charlar internamente, pues a veces nos ocurre que empezamos a dialogar internamente sobre algo que nos pasó, sumidos en un estado de autoconsideración. ¿Sí saben qué es la autoconsideración? ¿Qué es la autoconsideración? Exactamente. La autoconsideración es el aferramiento que tenemos a sucesos trágicos que revivimos para ponernos en posición de víctimas. Entonces lo revivimos lamentándonos, sintiendo dolor, sintiendo que la vida fue dura con nosotros, que hemos vivido una injusticia, que con todas las demás personas la vida de pronto es mejor, pero a nosotros nos tocó muy difícil. Nosotros fuimos traicionados, nosotros fuimos maltratados, lo dimos todo y la vida no nos dio lo que nosotros esperábamos. Esto obviamente surge porque a veces interpretamos mal las experiencias de la vida y entonces creamos canciones psicológicas. ¿Y qué es una canción psicológica? Como lo dice la palabra, es una canción, una melodía que empieza y termina como una canción que uno escucha de un CD o de un cantante. Siempre la misma. ¿Les habrá pasado que ustedes entran a un local comercial y escuchan una canción que reconocen y dicen, esta canción la escuchaba yo en la infancia? Porque la reconocen toda la parte, el coro, etc. Asimismo escuchan al amigo que les vuelve a contar la historia de esa vez que la novia lo dejó y le hizo tanto mal y tanto sufrimiento que les tocó pasar, y uno en su interior dice, uy, pero ¿será que él se le olvidó que eso ya me lo contó? Y de pronto se encuentra uno con otros amigos y ve que también empieza a contar la misma historia, lo mismo, repitiendo. Y uno dice, ¿será que le está fallando la memoria a esta persona porque está contando lo mismo? No, estas personas buscan a otras para contarles sus historias trágicas y desarrollan el agrado a ese estado de lamentación. Obviamente este proceso de autoconsideración gasta muchísima energía y nos hace meter en una atmósfera densa. Es decir, estas personas son muy densas, son muy pesadas. Y esos estados interiores, por lo general, están construidos con verdades a medias. Ojo, porque uno escucha al cantante que le cuenta su historia trágica y dice, uy, pobre, le pasó esto, se enfermó, se cayó de la escalera, tal cosa, tal otra, lo dejó la mujer, lo echaron del trabajo. Y esas cosas de pronto ocurrieron. Pero si uno pudiera ir a verificar esas historias, si tal vez vaya a hablar con la mujer, se va a encontrar con otra versión, con que hay pedacitos que esta persona no narra. Él no cuenta que era mujeriego, sí, lo dejó la mujer, pero no cuenta que era irresponsable, no cuenta que era violento. Entonces uno empieza a descubrir que esa persona tiene algo de responsabilidad en los hechos que ha vivido en su vida, ¿verdad? Esta persona sí la han echado de muchos trabajos y uno dice, ¿pero por qué? Qué raro que es. Y cuando uno empieza a verlo en su vida personal, descubre que de pronto es muy perezosa, muy mediocre, que cuando tiene que hacer algo no lo hace. Y entonces empieza uno a atar cabos y dice, es que la vida no pasan las cosas porque sí, sino que todo tiene una explicación. Pero obviamente esta persona lo cuenta desde su historia personal, desde su estado de autoconsideración, ¿cierto? Bueno, en muchas de las ocasiones nosotros tenemos esa tendencia y nos volvemos personas que llamamos las personas que están manejadas por el yo quejicas. Personas que se quejan de todo y viven alimentando sentimientos de envidia, frustración, odio, resentimiento, miedo, negatividad.
y se quejan de una cosa o de la otra. Se quejan del trabajo, se quejan del gobierno, se quejan de la religión, se quejan de todo aquello con lo que tienen contacto. Seguramente se han encontrado ustedes con personas quejicas, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos el yo quejicas o si conocemos a alguien que tiene el yo quejicas, pues debemos saber que esto hace mucho daño, porque como lo mencioné ahora, esto nos mete en un estado de densidad y la persona que está en un estado de densidad ya está sufriendo porque se está quejando. Es muy opuesto esto a lo que llamamos el agradecimiento. Cuando una persona está agradecida, ya está experimentando una clase de gozo por el simple hecho de estar agradecido. Ustedes pueden tener un problema y estar agradecidos porque ese problema no fue mayor o porque aprendieron algo de ese problema o quejarse de ese problema. Y aunque la circunstancia fue la misma, pueden tener dos estados psicológicos, uno que los pone en un estado elevado de bienestar y otro que los pone en un estado inferior de malestar. Las personas quejicas no solamente se vuelven densas, sino que también cometen un grave delito que es llevar a otras personas a esa densidad. Porque cuando yo me quejo del gobierno y voy a donde estás tú, ¿a qué voy a hablarte de eso? Pues a que tú me sigas la cuerda también a mí y te quejes también y te sientas inconforme del gobierno, o de la pareja, o del amigo, del vecino, de lo que sea. Así que tenemos que tener mucho cuidado con quejarnos y aprender a encontrar el gozo de ese estado opuesto que es el agradecimiento. Así que todas las circunstancias nos abren dos caminos. Uno de esos caminos es el camino del trauma y otro es el camino de la sabiduría. Y nosotros somos los que decidimos si esa experiencia se convierte en uno o se convierte en el otro. Esa experiencia se puede convertir en uno o en otro dependiendo de la pregunta que nosotros nos hagamos en relación a esa experiencia. Podemos preguntarnos, ¿por qué a mí? O si nos preguntamos, ¿para qué a mí? ¿Qué es lo que debo aprender de esa circunstancia? ¿Cómo debo trabajar en mí mismo en relación a esto? ¿Qué será lo que hay en mí, si me trato de conocer, que esté produciendo o me esté llevando a esta situación? Y aprovechar todas las experiencias como caminos de autoconocimiento. Y entonces incluso las situaciones que a muchos llevan a un trauma, a nosotros nos van a llevar a la sabiduría. Y no van a dejar una huella negativa, que es eso que llamamos trauma. Algo por lo cual quejarse, sino nos van a dejar un potencial, una fortaleza, una virtud, una capacidad. ¿Qué es mejor? Ustedes son los que deciden. Cada uno de nosotros tiene que decidir. ¿Qué es lo que yo quiero que se adhiera a mí? ¿Sabiduría o trauma? ¿Poder o incapacidad? Yo soy el que decido de acuerdo a cómo veo las experiencias. Por eso debemos acabar con todas las canciones psicológicas del pasado, de lo que nos hicieron. Y cuando nos veamos cantando una canción psicológica, pues tenemos que eliminarla, sacarla. Finalmente, podemos comprender que, primero, todas las circunstancias nos ofrecen siempre algo que aprender. Segundo, todo pasa. Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Y último, nadie es perfecto. Es obvio que mucha gente nos hiera, nos agreda, nos hayan dejado huellas profundas, muchas veces nuestros padres cuando fuimos niños. Pero debemos saber que todo pasa, que nadie es perfecto, que nuestros padres y familiares hicieron su mejor esfuerzo y que lo importante no fue lo que pasó, sino lo que tenemos ahora por delante. Así que bueno, afuera tú el burro para siempre.